Jesús tiene una oferta, Jesús tiene no solo una oferta teórica, sino que Él mismo es la solución. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Más Allá del Domingo. Estamos aquí con el pastor Gabriel Peralta y hoy nuevamente venimos con un tema de actualidad, un caso que ahora en los primeros días de noviembre ha salido ya al dominio público en diferentes medios de comunicación, el caso de Laura, una joven que, bueno, en su historia que vamos a hablar hoy, llega a tomar la decisión por diferentes consejos que recibe de hacer una cirugía de transición de género y hoy en este momento está arrepentida y incluso presentando una demanda porque al parecer es cuestionable la praxis que hubo allí en todo el asesoramiento y el acompañamiento que hubo cuando ella tomó esta decisión. Gracias, Felipe, y hola, un saludo para todos. Hemos hablado a lo largo de nuestro podcast que las ideas tienen consecuencias. Y creo que esta es una de esas situaciones en donde se ve claramente las consecuencias. Nosotros queremos siempre analizar la realidad a la luz de las escrituras. De eso se trata este espacio que hemos creado. No queremos tan solo sentarnos acá a predicar algo, sino queremos realmente evaluar a la luz de la escritura las cosas que pasan en la realidad y tocar temas que son importantes. Y este es uno de ellos, porque como tú lo acabas de mencionar, precisamente al comienzo de esta semana, la revista Semana publicó este caso y a partir de allí algunas otras medios de comunicación han estado hablando sobre esto. Pero es tremendo porque las ideas tienen consecuencias y depende cómo yo abordo los problemas de la vida, cómo abordo las diferentes circunstancias que todos vamos a enfrentar, pues vamos a traer consecuencias que pueden ser, como en el caso de Laura, irreversibles y afectar realmente pues nuestra vida. Sí, aquí por hablar de este caso vamos a ir comentando cómo se ha ido desarrollando el caso y la historia que conocemos hasta el momento, ir comentándolo. Quisiera hablar puntualmente de tres actores en esta historia. Laura, que comienza este proceso, vamos a decir, eh, la historia arranca con un abuso sexual y tenemos que ser claros con eso. Tenemos que hablar de otros actores que son los papás de Laura y tenemos que hablar de los médicos y la institución clínica Valle de Lili que atiende a Laura en su momento. Y aquí, teniendo estos tres actores, podemos empezar a ver las ideas tienen consecuencias. Cada uno de estos tres actores seguramente en su cabeza tuvo unas ideas muy claras y esas ideas son los que nos ha dado este caso hoy en día. Entonces, comenzando por el principio de la historia, Laura sufre abuso sexual por parte de una empleada doméstica que trabajaba en su casa y ella guarda silencio de esto durante 10 años. Así es. Y de hecho, parte de lo que yo he conocido y he podido conversar directamente con los abogados de Laura es que ella, digamos, al principio se calla y lo que empieza es a desarrollar una serie de problemas psicológicos internos y empieza a rechazar su propio cuerpo. Ella empieza a vestirse con ropa más holgada, empieza a tratar de ocultar su feminidad y de alguna manera en la medida en que va creciendo ella en ese conflicto empieza a rechazar esa feminidad por eh, lo que el abuso había producido en ella, que fue un abuso que se produjo durante varios años, no fue una vez, sino que fue un abuso persistente entre los años 2005 y 2008. Así que esta niña, porque era una niña en ese momento, Laura nació en el año 2001, ella sufre este abuso y como tal vez muchos niños que sufren este tipo de abusos se guardan esto y empiezan a sufrir interiormente y a castigarse interiormente por lo que les está pasando. Yo creo que ahí, si empezamos a dilucidar las ideas, y esto quiero hacerlo con contacto, pero también con propósitos de análisis, hipotéticamente hablando, yo veo que empieza a surgir una idea de mi cuerpo es frágil, o mi sexualidad me hace frágil o débil frente al abuso.
Y algo como esto, claro, esto es una idea que tiene consecuencias. Em, y estamos hablando de una persona que más adelante decide transicionar de género, claro. ¿Qué es lo que motiva a una persona a hacer esto? Y creo que aquí podemos empezar a acercarnos al quiz de la cuestión. Pero bueno, luego Laura entonces al fin comienza a hablar de qué le pasó, ya más o menos para cuando ella tiene 15 años, entiendo yo. Sí, pero hay otra parte de la historia que es muy interesante porque es toda esta influencia de las redes sociales, Ya. ¿cierto? Laura crece con esta sensación de que hay algo que está mal en ella, pero después cuando llega a la adolescencia y empieza a tener acceso a sus redes sociales, ¿qué empieza a ver? Que las redes sociales le reafirman un concepto, una idea. ¿Y cuál es la idea? Que la hemos tratado aquí en el podcast. Y es que tal vez ella es un hombre en un cuerpo de mujer. Porque esto es, entendamos que esto hace parte de toda una estrategia que se ha desarrollado a lo largo de muchos años, en donde hay todo un movimiento que está tratando de traer esta idea. Creo que hemos hablado mucho sobre eso e invito a quienes de pronto llegan recién a nuestro podcast que busquen lo que hemos hablado acerca de transgenerismo, de una ley trans que se trató de pasar aquí en Colombia, y que vean, digamos, lo que hay detrás de todo esto. Pero toda esta influencia en una persona, en una jovencita, que el contenido que está recibiendo es afirmación de que hay algo que está mal en ella y que no le brinda la posibilidad de ver otras oportunidades de salir de cómo se encuentra ella. Entonces, ella empieza a experimentar depresión, sus papás empiezan a notar que tiene unos comportamientos que son complicados y es ahí cuando recurren a psicología. Aquí ya estamos hablando más o menos para la edad de 15 años. Más o menos podemos hablar de una de 15 años y ella es diagnosticada en esa cita o en esa atención psicológica como padeciendo disforia de género. Entonces, claro, una idea fuerte en nuestra cultura a la que seguramente Laura se vio expuesta es, puedo cambiar de sexo. Yo no soy una mujer, soy un hombre y quiero explorar la posibilidad de convertirme en ese hombre que siento que soy. Bueno, entra todo este tema el diagnóstico con psicología, donde es diagnosticada con esta disforia de género, que para que se entienda el término, eh, es esta idea de cuando una persona no necesariamente se está comportando, no tiene las conductas de pues su sexualidad biológica, ¿sí? Y esto es una cosa también, hay que decirlo, mm, normal en el sentido de que todo, o sea, todos en la etapa de desarrollo podemos pasar por eso. Eso no significa que yo sea el otro sexo. O sea, ejemplo, o sea, un niño un día puede decir, no sé, le llamó la atención la sección de muñecas del supermercado. O le empezó a llamar la atención, no sé, el color rosado. Eso no significa que él sea una mujer, ¿sí? Eso es un tema, pues, meramente de conducta, que el problema de la cultura en la que vivimos es que sí ya de alguna manera hay una idea muy fuerte de decir, ah, no, si él cree que es mujer, de pronto es porque sí es mujer. O porque se le atribuye que tiene algún tipo de comportamiento que no es típico del hombre. Y en el pasado era esta idea de que el hombre tiene que ser siempre o futbolista o le tiene que gustar ciertas cosas más que otras por ser hombre. Y desconoce esta, esta vena que hay en muchos hombres más creativa o que le gusta el arte o que no tiene que ver necesariamente con el deporte y que no lo convierte en una mujer ni tampoco lo feminiza, porque es que yo he escuchado esta idea muchas veces de es que es la mujer interior que hay. No, no hay mujer interior ni hombre interior. Soy hombre o soy mujer. Y recuerden que desde la realidad bíblica es así. Existe sexo masculino y sexo femenino. Es solo que los hombres también tenemos esa posibilidad de crear, de sensibilizarnos, de apreciar el arte, de apreciar la belleza, de apreciar otras cosas, solo que desde una perspectiva diferente. Entonces, el problema de nuestra sociedad es que hemos sufrido tanta influencia por esta ideología de género que hace años decían que no existía
pero que hoy claramente está sobre la mesa, que una sola cosa que pasa ya lleva a la gente a decir, es que esta persona es un hombre en cuerpo de mujer. O sea, son unas ideas que se han sembrado tanto en nuestra cultura que las personas ni siquiera se sientan a analizar críticamente lo que está pasando o buscar otras alternativas. Entonces, así como le pasó a Laura, pues le pasa a mucha gente hoy que simplemente se rinde a lo que la información le está trayendo de una cultura que claramente está tratando de propagar este tipo de ideas. Y entonces, ante ese diagnóstico, Laura es remitida a la Clínica Valle de Lili, que por aquel entonces tenía el proyecto de armar un ala, una clínica, pues, dentro de la clínica de transición de género en menores. Correcto. Que es, hay que decirlo con claridad y hay que hablarlo como es. Efectivamente, en el 2017 la Clínica Valle de Lili se estaba planteando la idea de abrir esta clínica de transición de género. Y cuando Laura llega a comienzos de ese año, esa clínica era solo un proyecto. No había sido todavía puesta en funcionamiento, faltaban aprobaciones. Pero cuando ella llega, la atienden algunos especialistas de esa clínica y le diagnostican la disforia de género o hacen una reafirmación del diagnóstico. Pero lo que llama la atención en todo este proceso es que ellos en la historia clínica no toman en cuenta otras comorbilidades u otras cosas que hacen parte de la historia de Laura, como por ejemplo el abuso sexual que ella había tenido. Entonces, para ellos simplemente fue claro desde el comienzo, esta es una persona que quiere transicionar o que debería transicionar porque ni siquiera ella ni los padres de Laura en ese momento tenían claridad con respecto a lo que significaba la transición. Simplemente estaban buscando una ayuda y esto es algo que quiero que quede muy claro. Ellos estaban buscando ayuda. Ahora, situémonos en esa época. Si recordamos bien, hemos tenido toda una agenda detrás de esto que ha dicho que esto es así, que científicamente esto es así, lo cual no es cierto, que hay formas de ayudar a las personas para que hagan esa transición. Entonces lo que están haciendo es una reafirmación de lo que sienten, de lo que piensan, de las ideas que tienen sin tomar en cuenta otros asuntos. Y recuerden que también desde hace un tiempo viene tomando fuerza, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, esta idea de que brindar otra alternativa está mal y es violentar a la persona, que por eso es que hemos visto acá los esfuerzos en el Congreso por sacar estas leyes como ecociego, las leyes que tratan de prohibir las mal llamadas terapias de conversión, porque aquí también hay que decirlo. Las terapias de conversión, como ellos los llaman, según ellos es violentar a la persona en su identidad. No es cierto. Lo que es ofrecer la posibilidad de explorar otras oportunidades y una sanidad que tiene que ver con problemas como los que tenía Laura tal vez, que había sido abusada, para que pueda verse como debe verse, como una mujer y poder disfrutar de su feminidad. Sí, creo que aquí se omite toda esta idea del apoyo psicosocial, ¿no? Además, también tenemos que recordar que por aquella época eh, había un tema de suicidio adolescente muy fuerte. Habían como una especie de juegos o retos en internet. Y en realidad el argumento por el cual hacen que Laura acelere su proceso, empiece su proceso de esa manera, es que está en riesgo de suicidio. Eh, y eso se oye muy bonito. No queremos que ella esté en ese riesgo, entonces hagamos esto. Pues sí se oye bonito, pero por lo menos para los papás debió oírse fue muy difícil escucharlo, supongo yo. No los conozco, pero yo supongo que a un papá que le dice su hija está en riesgo de suicidarse si no la llevamos a un proceso de transición, pues imagínate la angustia que le puede producir a los papás eso. Yo lo que digo es, se oye como que se preocupan por ti. Ya, ok. O sea, yo no quiero que tú vayas a hacer eso. Y la solución es esta. Pero, ojo, ahí es donde, como tú decías, estamos omitiendo todo un repertorio de opciones y que ya también creo que vale la pena decirlo. Opciones que hasta pueden ser mejores para la persona. Vamos a ponerlo, voy a quitarle la moral un momento a esto. Hablemos es de beneficio económico. O sea, yo hacer que una persona transicione, haciendo la investigación esta semana,
una persona que transiciona puede estar gastando entre 1.500 y 3.500 dólares al año en su terapia hormonal. Aquí en Colombia 2024, según un artículo del Tiempo que se hizo la investigación, la cirugía propiamente dicha, dependiendo del especialista o la cantidad de especialistas y la cantidad de intervenciones y pruebas que hay que hacer, está entre 20 y 60 millones de pesos. Y en el resto del mundo, si hablamos de, digamos, países ricos, oscila entre los $150.000 y $300.000 la intervención, los procedimientos. Entonces aquí también, por eso digo, quitándole la moral un momentico, que no es algo que se deba hacer, pero yo de entrada veo todo el costo financiero, económico, el interés monetario que puede haber detrás de esto, y yo ya también puedo empezar a analizar y decir, bueno, aquí hay algo raro, o sea, ¿por qué me quieren vender a la brava una transición de género y no las otras opciones? ¿Y por qué, si yo quiero defender que hay otras opciones, entonces me quieren poner una ley para decirme, no, usted no puede defender eso, nosotros tenemos que garantizar que la gente transicione de género? Correcto, correcto. Ahí hay algo raro que hay que empezar a levantar nuestra voz y a analizar, sobre todo, porque ya que hablábamos de suicidio, pues ahí sí vale la pena indagar em, el alto porcentaje de suicidio de las personas que transicionan género, que luego o se arrepienten o no se sienten cómodas con su cuerpo, o digamos por un tema de desequilibrio en sus hormonas se empiezan a sentir o a desarrollar, digamos, ciertas psicopatologías complejas. O sea, esto realmente, y creo que aquí no hay un diálogo científico honesto y responsable, esto va en contra del bienestar del ser humano. Esto va en contra de que tú te sientas totalmente pleno y realizado como persona. Y lo que pasa es que la manera en la que lo venden y los que hacen el lobby de esto, más bien lo que tratan de defender es eso, ¿no? Por fin me sentí como me había sentido toda la vida. Pues eso es lo que le estaban vendiendo a la hora de su momento. Y cuando uno conoce la historia, se da cuenta que de hecho en ese año 2017, lo primero que le ofrecieron fue tratamiento con testosterona, aplicarle testosterona a una niña de 15 años, lo cual ya para la época incluso estaba fuera de los estándares de tratamiento de ese tipo de casos para quienes están a favor de la transición, porque el mismo doctor que le diagnosticó a ella testosterona, eh, en otros, digamos, en otras manifestaciones que había hecho, habla de que solamente se va a aplicar a partir de los 16 años. Entonces, como tú dices, es muy llamativo. Primero, que la clínica no ha comenzado a funcionar. Segundo, que lo primero que le ofrecen sin atender las necesidades emocionales de esta persona que ha sido abusada, desconociendo esa historia de abuso, ahora se le ofrece lo primero, es la aplicación de testosterona, por fuera de todo procedimiento aprobado. ¿Qué pasa? Le empiezan a aplicar esto y las cosas no empiezan a salir tan bien, porque ella misma empieza a cuestionar eso que antes pensaba. Ella empieza a tener otra vez ideas acerca de la maternidad y que tal vez en el futuro le gustaría tener hijos, y empieza a hablar con estas personas y lo que hacen es suspender el tratamiento de testosterona, pero le aplican bloqueadores de pubertad. Que este tema, vamos a decir también, hay un ala de la medicina que me atrevo a decir está ideologizada, o no sé si también es por el interés económico, un poco de las dos. Lo que están diciendo es que lo que se debe hacer ante un diagnóstico de disforia de género es aplicar bloqueadores de pubertad hasta la mayoría de edad para en la mayoría de edad la persona decida qué quiere ser, ¿no? Si transiciona o no. Es que es increíble cómo no se ofrecen otras opciones como ahorita lo estábamos mencionando, y lo primero que se ofrece es, bueno, tome, aplíquese esto, sin tener en cuenta otros factores que son muy importantes, como le sucedió a Laura. Bloquear la pubertad también trae consecuencias de largo plazo, pero allí en la clínica siguieron insistiendo en que ella debía hacer el procedimiento de transición. Y de hecho fue desde el principio lo que le dijeron. Le queda a uno como esta sensación de, tenían un afán increíble
de tener un caso para arrancar con su clínica. Y le proponen a Laura hacer esto, pero obviamente esta cirugía se hace mucho más adelante y es una cirugía de masculinización de sus pectorales, pues a nivel de sus pechos. Y esa cirugía es irreversible. Si hoy se va a revertir, pues básicamente lo que se tiene que hacer es un procedimiento estético más que un procedimiento que pueda devolverle a Laura la posibilidad de experimentar, por ejemplo, la vida de una maternidad saludable en el futuro. Entonces, Laura empieza a luchar con todo eso y lo que empieza a suceder es que ahora sí, como tú lo mencionabas ahorita, empieza a lidiar con ideas de suicidio, depresión y un montón de otras cosas. Ahora me llama la atención que los mismos médicos cuando aplican testosterona se dan cuenta que algo no está funcionando y detienen el tratamiento de testosterona y es cuando aplican el tema de bloqueadores. Fíjense que nuevamente aquí tenemos un tema como de prueba y error, ensayo, y esto es lo que a mí en lo personal me molesta muchísimo. Los seres humanos no estamos para ensayo de la ciencia, no estamos para ensayo mucho menos de una ciencia ideologizada, de una ciencia que está no basada en ciencia, sino que tiene una ideología detrás y que tal vez también está sesgada por una necesidad o por un deseo de desarrollar un negocio o una nueva oportunidad o un nuevo frente de negocio, como es lo que nosotros vemos en este caso, que es precisamente parte de lo que ha motivado la demanda que nosotros, de la cual estamos leyendo en los medios de comunicación. Y nosotros en este punto eh, somos conscientes que lo que estamos hablando en algunos círculos eh, se lo denomina lenguaje de odio, porque esta gente conservadora se opone a la ciencia, se opone a la legislación. Pero queremos ser claros, porque aquí no estamos tratando de discriminar a la gente transgénero. Estamos tratando de decir que ese camino, demostrado por los hechos, conduce al no bienestar, te aleja del bienestar, demostrado por los hechos. Nada más, si queremos quitarle otra vez la moral, nada más desde la perspectiva económica. O sea, ser dependiente ya no eres dependiente solamente de pagar luz, agua, internet, sino también eres dependiente de pagar tu tratamiento hormonal. Y ahora, si le metemos todo lo que te expones por hacer esto, pues realmente no es lenguaje de odio. Aquí lo que estamos tratando es de pelear sobre todo por lo justo, porque creo que una persona, así, las ideas tienen consecuencias y una persona tiene que asumir las consecuencias de lo que decide. Pero lo que es preocupante acá es que quieran implementar esto y hacer esta la primera línea de tratamiento para niños, para personas que están desarrollando su criterio y que los papás que están preocupados por la crianza de sus hijos, lo que se encuentran es una presión social a decir algo así como, creo que esto me parece equiparable al fenómeno de lo que fue la vacuna del COVID-19, que es usted no se vacuna, entonces usted es un ser humano nefasto que quiere... Ignorante, negacionista, bueno, un montón de epítetos que se le... Y yo también quiero ser claro, yo no soy antivacunas y nada por el estilo, pero sí me parecía muy curioso. Socialmente hubo una sanción social, si hablo del tema de la vacuna, el que no se aplicaba la vacuna, ush, cuando creo que había razones bastante legítimas para no aplicársela. Aquí es peor, entonces aquí es... Usted, padre de familia, llevó a su hijo al médico y le recomendaron el tratamiento que tenía que hacer para que su hijo superara la disforia de género y la depresión, que era hacer una transición de género, y usted no dejó a su hijo. Usted es un padre opresor que prohíbe el libre desarrollo de la personalidad de su hijo. Usted no quiere el bienestar de su hijo. Básicamente ese es el discurso que presiona. Tal cual. Y creo que aquí es un llamado a los padres de familia a decir, no hay que comprar todo, no, o sea, creo que los padres de familia tienen una preocupación genuina por tomar las mejores decisiones posibles para garantizar lo mejor para sus hijos. Pero es que sobre eso hay muchas opciones y no todas, digamos, en realidad
a fin de cuentas están buscando el bienestar de los hijos. Y esa es la razón por la que estamos hoy acá hablando de este tema. Porque muchos se preguntarán, ¿y por qué nos tenemos que meter en estas conversaciones? ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Hombre, porque la Biblia dice claramente en Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Y yo quiero ser súper claro en eso. Uno sabe lo que es bueno y hay que, también como dice el profeta Isaías, a lo bueno hay que llamar bueno y a lo malo hay que llamar malo, no cambiarlo, ¿no? Isaías vivió en un tiempo en donde él decía, ay de los que lo bueno llaman bueno y a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Entonces, ¿qué es lo que quiero de alguna forma indicar con esto? Y es, estamos acá y tenemos que hablar, nosotros tenemos que preocuparnos realmente por la necesidad de la gente. Si esto realmente fuera bueno, porque no estamos hablando de un caso aislado, yo quiero leer algo que tengo acá precisamente y lo traje para que no, para tratar de ser preciso. Es que el tema de Laura es solo acá el primero de muchos casos que pueden venir en el futuro. La Clínica Valle de Lili hoy está atendiendo más de 70 niños. 70 niños. Y los padres están confiando absolutamente el destino de sus hijos en estos especialistas que han demostrado con el caso de Laura que el bienestar de una persona no necesariamente es la prioridad que ellos tienen. Y tengo que decirlo de esa forma. Pero es que nosotros venimos replicando lo que ya se ha vivido en otros lugares. Es lamentable que nosotros tenemos que tomar lo que viene de esos otros países a los que vemos a veces con mucha envidia por lo desarrollados que son, cuando realmente lo que estamos viendo hoy es que en lugar de traer progreso a sus sociedades, están trayendo regresión a sus sociedades. Y déjenme hablarles de algunos datos. El caso de Laura no es el único. Hay casos en otros países, empezando por el Reino Unido. Tengo acá, por ejemplo, que el Reino Unido limitó los bloqueadores de pubertad en el año 2024. Concluyó que había falta de evidencia robusta y controles específicos sobre estos temas. O sea, fueron tantos los problemas que se han empezado a ver en el año 2024 que han tenido que empezar a regular todo este asunto. En Finlandia se considera la reasignación en menores como una práctica experimental. Por favor, ¿cómo podemos permitir que nuestros hijos sean sujetos de experimento en este asunto, que nuestros niños, nuestros adolescentes, los jóvenes, que tal vez han experimentado cosas que son muy difíciles, en lugar de brindarles otra oportunidad, nosotros tengamos que verlos como sujetos de experimentación? Y por tanto, ellos recomiendan postergar la transición médica y priorizar el apoyo psicosocial. Ya en Finlandia están haciendo esto. Hay que priorizar otras alternativas que tienen que ver con una atención diferente. Tengo por acá también Suecia y Noruega, tratamientos solo en investigación clínica, en el caso de Suecia, y con una evaluación multidisciplinaria estricta en el caso de Noruega. O sea, yo pienso que esto es tan serio, la salud de las personas no puede ser un sujeto de experimentación de este tipo, no podemos ser sujetos de experimentación en algo que claramente la realidad nos dice que no es así. Podemos brindar otras oportunidades. Hasta Francia, que es un país que todos conocemos por ser de ideas bastante progresistas, notamos que dice que debe actuarse con máxima prudencia y que les preocupa incluso el aumento el aumento en diagnósticos en jóvenes. Y en Estados Unidos, pues hay toda una batalla hoy, hay un panorama dividido, dada la forma en que está establecida Estados Unidos. Nosotros vemos que hay estados que apoyan estos tratamientos, otros que los están restringiendo. Bien, entonces, la verdad, yo creo que no es un caso aislado y si nosotros no hablamos, no estamos demostrando realmente eso que decimos y es que nos preocupa a la gente. Por eso estamos hablando. Podemos estar sujetos a la crítica, nos pueden atacar y quiero reafirmar el mensaje que dio Felipe ahorita. De ninguna manera estamos atacando ni a Laura ni a sus familiares, de ninguna manera. Por el contrario, nos estamos solidarizando con ellos. Entendemos que ellos confiaron en quienes se supone que deberían brindarles la mejor guía y la mejor opción para el futuro desarrollo de Laura, y no fue así. Entonces nosotros creemos que es tiempo de que como creyentes nos levantemos y hablemos de estas cosas. Yo aquí quiero leer unos apartados del Código de Ética justamente de la Clínica Valle de Lili, que a la luz de este caso considero, por lo menos de la información actual, pues que pueden ser cuestionados. Dice aquí, el documento está disponible en la web de ellos.
Y dice aquí que en el título 3 ellos operan bajo un principio de justicia y lo describen como actuar con imparcialidad garantizando los derechos de las personas con equidad, igualdad y sin discriminación de índole alguna. Y aquí en esta situación, debo decir, no veo esa imparcialidad. Una imparcialidad en la praxis médica, y me corregirán los especialistas, pero consiste en que sin importar eh, mi credo, mi pensamiento, mi filosofía, si soy ateo, si soy cristiano, si soy musulmán, yo hago mi praxis médica con imparcialidad buscando el bienestar del paciente. Y si estamos hablando aquí de una situación donde incluso la literatura científica no está de acuerdo, porque hay unos que dicen apliquemos supresores de pubertad, otros dicen que no. No hay un diálogo claro entre si esto no tiene unas implicaciones mentales muy complejas desde la parte psicológica para la gente que transiciona o no. Em, Aquí veo que se está orando desde una postura parcializada, a darle más valor de verdad a una ideología que a los hechos científicos que están sobre la mesa. Y también quiero hablar de las políticas para observar la gestión ética en el título 4 del mismo documento, se los leo acá. Dice, dos cosas. Primero, implementar y desarrollar todas las acciones tendientes a brindar una información completa y suficiente a los usuarios en cada servicio y o área de la institución con el fin de prevenir, evitar y superar los inconvenientes que puedan presentarse desde el momento en el cual se realiza el ingreso del paciente a nuestra institución hasta la fecha de finalización de su tratamiento médico, generando satisfacción, comodidad, fidelización y sentido de pertenencia. Si hablamos de brindar una información completa, creo que justo en el marco de la conversación que teníamos antes, de esto que han llamado terapias de conversión, que en realidad no vamos a tampoco obviar esto, o sea, sí ha habido malas prácticas, sí ha habido lugares donde en efecto ha habido homofobia y discriminación contra el homosexual y a un homosexual lo han encerrado 3 días en un cuarto. Y creo que eso se llama tortura y nuestra constitución política aquí en Colombia está totalmente preparada y equipada para castigar a los responsables que hagan esa clase de prácticas. Pero en ese término de terapias de conversión, nos quieren meter a todos en la bolsa de los que hacen eso, a los que sencillamente tenemos una preocupación genuina por el bienestar de la persona y queremos decirle, mira, tienes otra alternativa, queremos acompañarlo, caminar con esa persona y en total libertad, sin la presión precisamente de un lobby político que te está diciendo transición a transición a transición, entendiendo los perjuicios que hay por llevar una práctica como esta. Y nos quieren meter a todos en el mismo taleo. Y eso no se vale. Y eso no es presentar la información completa. No dar la atención psicosocial completa es no presentar la información completa. No tener en cuenta hechos de la historia de la persona tan importantes desde el punto de vista psicológico, de salud mental, como un abuso sexual, no es tener la información completa o no es considerar la información completa. Y leo una más aquí que dice, brindar una atención médica satisfactoria mediante el personal idóneo y altamente capacitado que entiende sus necesidades y pretende su bienestar. Si estamos hablando de una dimensión que es el bienestar del ser humano, que es tan compleja, que tiene tantas aristas, creo que aconsejar a una persona que tome una decisión como estas, presionarla, presionar a sus papás, hacer que esto avance, no es buscar el bienestar de la persona. Sí, yo quisiera decir que es importante que no minimicemos jamás lo que le acontece a las personas. O sea, esto, lo que le sucedió a Laura fue una tragedia desde su niñez. El ser abusada, el tener que esconder eso, fue algo muy difícil para ella. Y creo que no podemos desconocer eso, pero yo también quiero decirlo desde la óptica del creyente.
Creo que Dios tiene una respuesta para todas esas cosas, tiene sanidad para ese dolor del alma. Creemos que Jesús vino precisamente a permitirnos recibir esa sanidad. Cuando Jesús se presentó allí en esa sinagoga, como relata el Evangelio, él dijo que había venido para traer libertad a los cautivos, para ayudar a los quebrantados de corazón. Jesús tiene una oferta, Jesús tiene no solo una oferta teórica, sino que Él mismo es la solución. Y Él es la respuesta que todos necesitamos al dolor de nuestra alma. Porque en el caso de Laura, el dolor de su alma la llevó a ella y a sus padres a buscar el apoyo de estos profesionales de la salud. Pero hay muchas otras heridas del alma que pueden desembocar en muchas otras cosas. Y creo que es importante que nosotros, como creyentes, entendamos que este es un tiempo para hablarle a las personas acerca de Jesús. No para callar, no estamos para callar. Tal vez habrá voces que querrán acallarnos. Tal vez habrá voces que querrán atacarnos, que querrán señalarnos de intransigentes, de gente que tiene un lenguaje de odio, nada más lejos de la realidad. No odiamos a las personas, por el contrario, estamos convencidos de que Dios vino a restaurar a las personas, pero estamos en total desacuerdo con aquellas cosas que realmente dañan a la gente. Y a mí lo que me fascina de la Biblia es que la Biblia se corresponde con la realidad. Cuando uno ve lo que está pasando con este tratamiento de Laura, pues puedes tener claridad total de que a pesar de que la ideología de género haya querido vendernos esta idea de que uno puede ser cualquier cosa menos el sexo que se le asignó cuando nació biológicamente, termina la misma realidad mostrándonos que no es así. Mientras que la Biblia afirma quiénes somos, nos da una identidad y esa identidad solamente la vamos a encontrar en Cristo. Entonces la invitación que yo quiero hacerle a todos los que nos escuchan hoy es precisamente a no tener miedo, a hablar con amor, no involucrarnos en peleas ni tener un lenguaje que sea ofensivo hacia otros, pero sí hablar las cosas, sí decir las cosas, porque eso es cosmovisión bíblica. Hable la verdad en amor, no es quedarnos callados. El amor no es simplemente dejar pasar y que dejemos la indiferencia. Colombia necesita personas que tengan creencias sólidas, convicciones profundas, que ayuden a transformar este país. Y no pensemos que porque no se trata de nosotros o no conocemos a Laura o no es algo que nos ha pegado, no nos debe importar. Por el contrario, deberíamos hablar, deberíamos compartir esta información y deberíamos pues ser muy claros en lo que queremos nosotros para nuestros jóvenes en el futuro en Colombia. Yo aquí quiero recordar las palabras de Jesús, porque creo que en este momento es clave que nos atengamos a esto y es, nosotros somos la sal de la tierra. La sal en el contexto en el que Jesús dijo estas palabras cumplía el propósito de preservar los alimentos para que no se pudrieran. Y Jesús agrega que si la sal no sirve para salar, para cuidar, para proteger, para preservar, entonces lo único que le queda es ser pisoteada. Y creo que hemos visto cómo una iglesia silenciosa que se rehúsa a participar en la política, que se rehúsa a hablar los temas de la agenda pública, es pisoteada. Su opinión deja de estar en la mesa. Y es justo lo que no queremos. Queremos precisamente levantar nuestra voz para cuidar esta sociedad, para preservar esta sociedad y hacer de ella algo mejor. Porque estamos convencidos de que, creo que recientemente lo hablábamos, estamos en un país cuyo himno nacional nos demanda entender las palabras del que murió en la cruz. Correcto. Es que lo cantamos todo el tiempo y a veces no pensamos lo que eso significa. ¿Será por eso que hay algunos que quieren cambiar hasta el himno nacional? Porque quieren hacernos olvidar nuestras raíces, quieren hacernos olvidar aquello que es importante, la familia, la creencia en Dios, la creencia en que hay unos principios establecidos, esas creencias que hemos recibido directamente de Jesús y de su palabra, su enseñanza, que es la que de alguna forma le dio forma a lo que conocemos como Occidente. Y recordaba yo lo que pasó, por ejemplo, en la Alemania nazi,
cuando estas pequeñas cosas empezaron a suceder antes de que Hitler subiera al poder y los mismos creyentes callaron. Pasaban cosas con otros y ellos callaban y decían, eso no es conmigo. Entonces yo ahí no me meto. Pero me acuerdo perfectamente de aquel hombre que dijo un miembro de la iglesia luterana en Alemania. Vinieron primero por los comunistas y yo no dije nada. Vinieron por los homosexuales y yo no dije nada. Vinieron por otros grupos que el nazismo arrasó en Alemania y yo no dije nada. Y finalmente vinieron por mí y no había quien dijera nada. Es increíble, porque muchas veces nosotros no hablamos y haciendo eco de esas palabras, no estamos en contra de personas porque piensan diferente a nosotros, estamos en contra de esas ideologías. No odiamos a las personas, pero estamos en contra de esas ideologías, estamos en contra de lo que ellos piensan porque creemos que esas ideas no siembran bienestar para una sociedad. Por supuesto, nuestros métodos no son los métodos nazistas, que acallaban con violencia a todo el que pensaba diferente o era diferente. La Biblia dice que nuestros métodos son diferentes y nuestro gran método es el amor, pero como lo dije hace un momento, el amor no significa silencio. El amor no significa callar la verdad. Y es algo que quisiera reiterar, porque en este tiempo Colombia necesita gente que con amor hable la verdad y viva la verdad. Pues eso ha sido todo por este episodio de Más allá del domingo. Nos vemos en el siguiente capítulo.